decidí estar en la policía comunitaria para ayudar a mi pueblo y a mi familia, sí. Ajá. Y también para ayudarme, pues me enseñaron todo de las armas, me enseñaron a defender. No porque nos gusten las armas. Nosotros nuestro trabajo es trabajar el campo, sembrar el producto del campo para mantener a nuestra familia. Pero lo hacemos por una necesidad, porque el gobierno pues hasta hoy en día no le ha dado seguridad a los pueblos.